y las cosas cuando se asumen por obvias, entonces no se investigan, no se profundizan y simplemente se dejan así, se dan por hechas. Entonces, esta fue una charla que presenté el año pasado en el Congreso Nacional de Oftalmología y cuando la presenté en ese momento, lo primero que hice fue pedir excusas al público por lo básico de la charla, en el sentido que aquí yo no voy a presentar lo que algunas veces se espera como, como un caso muy difícil, manejado con la última tecnología o algo de esto, no. Esto es totalmente lo contrario, es un poco en contra de eso. Y la charla incluso es un poco agresiva en el sentido que puede terminar, acabar un poco con el desarrollo de la oftalmología en el sentido de que no haya más enfermedad oftalmológica, o por lo menos de la más prevalente en Colombia, no haya, simplemente no exista. Entonces, ir un poco en contra de la oftalmología, porque nosotros lo que queremos como médicos inicialmente es, y de pronto en el momento de la carrera en el que están ustedes, es operar y curar la gente. Y, y utilizar las tecnologías más avanzadas. Y realmente esto acaba con todo, porque simplemente lo que hace es que lo que yo creo que la medicina debe ir es a acabar con las enfermedades al punto en que ni siquiera toque que operarlos ni nada. Es decir, es una charla puramente preventiva. Entonces, vamos a comenzar con esto. Voy a exponer algunos conceptos muy básicos, pero yo creo que son esenciales. Entonces, comencemos. Bueno, no tengo ningún tipo de interés ni ningún tipo de vínculo con ninguna farmacéutica, ningún laboratorio de óptico ni nada de esto. Y todo eso surgió en el sentido de que todos sabemos y a todos nos han dicho que el sol y la radiación ultravioleta es nociva. Eso es lo que eventualmente todos damos por obvio, pero vamos a entrar un poco más en esto. Entonces he tenido la oportunidad de poder conseguir UV-ómetros no clínicos, sino UV-ómetros industriales para poder evaluar la radiación ultravioleta en Colombia y simplemente confirmar lo que ya está en todas partes y ver si realmente eso, cuánto nos afecta y cuáles son las medidas de la energía de la radiación ultravioleta en nuestro país. Entonces, comencemos, por ejemplo, con esta frase, que después de esto es casi como una de las conclusiones, que no lo sabemos porque como hemos nacido acá, creemos que sí, que es lo normal. Em, Así como la gente que nació en París en el año 1200 pensaba que tener cólera era normal y que botar los desechos a la calle, las aguas negras a la calle era normal. Así mismo, entonces todos pensamos que salir a la calle en Colombia es normal, pero realmente Colombia es el país con mayor cantidad de seres humanos irradiados a mayores dosis de ultravioleta en todo el planeta. Vamos a comenzar entonces por desglosar el tema del efecto del ultravioleta, es decir, la fábrica de fusión nuclear que es el Sol y nosotros, y ponerlo más allá con la relación que hay entre ese Sol y las células, que finalmente de lo que estamos hechos. Entonces, como todos sabemos, el Sol emite una gran cantidad de elementos espectrales, desde radiación gamma hasta, hasta el otro lado del espectro, más allá de infrarrojo e incluso ondas de radio, pero obviamente dentro de todo ese espectro, el Sol está emitiendo grandes cantidades de ultravioleta A, B y C, que son, digamos, las tres subtipos o los tres colores, por decirlo así, del ultravioleta. ¿Y qué es lo que verdaderamente evita? Que esta radiación, la A, la B y la C, afecten la célula y la lleven a apoptosis o la lleven a daño celular. Y realmente cuando nos ponemos a mirar, son solamente dos cosas. Es la atmósfera, que también la damos por obvia, porque pues siempre hemos vivido en la atmósfera, y el pigmento. Eventualmente ya un tercero serían otras células. Por eso es que no tenemos alteraciones por ultravioleta en nuestras células más internas, sino solamente en las superficiales. Pero aquí nos vamos a fijar únicamente en la parte superficial, lo que es la piel y la superficie ocular, y eventualmente un poco más atrás hasta el cristalino. Bien, entonces, si no existieran estos dos elementos, es decir, supongamos que tenemos un cultivo celular epitelial de córnea, por ejemplo, y lo expusiéramos directamente al espacio, sin estos dos elementos, lo que encontraríamos es una apoptosis en cuestión de minutos. En minutos esa célula moriría únicamente por esta radiación, estos niveles de radiación, sin atmósfera y sin melanina. Teniendo todo el oxígeno y todos los nutrientes necesarios, la célula simplemente moriría.
Entonces, en ese sentido, la vida es un poco inviable, la vida de los mamíferos sería un poco inviable sin esos dos elementos. Vamos a comenzar a desglosar el primero, que no es el objetivo grande de la charla, porque esto ya lo sabemos un poco desde la parte de dermatología, y es el tema de la melanina. Conocemos que está las escalas de medición de la cantidad de pigmento que tenemos. Está, por ejemplo, esta que es la escala de Fitzpatrick. Y este es un ejemplo muy interesante que encontré en alguno de mis viajes a la montaña, en donde en una finca, en el camino que estaba entre a 3.800, 4.000 metros de altitud, vivía este gatico. Y este gatico tenía la particularidad que ha sido con una oreja blanca y una oreja negra, como normalmente pasa a veces. Y este gatico tenía este tipo de piel con este tipo de lesiones. Entonces podemos ver a la izquierda la oreja blanca las lesiones típicas actínicas, en donde hay hiperemia, esa hiperemia crónica, justo en el área más expuesta, en la punta, con pérdida de los folículos pilosos y también en general con degeneraciones en toda esta parte. Y quiero que esto lo vayamos como traspolando a lo que encontraríamos en dermatología o en los párpados o en la conjuntiva o en la córnea o en el cristalino inclusive. La otra oreja, en cambio, la oreja oscura, normal, una oreja con un pelo sano, sin lesiones. Y era muy curioso cómo la dueña de la finca ya sabía eh, de manera empírica cómo se mejoraba el gatico. Decía que ellos le ponían por un tiempo bloqueador solar a la oreja y la oreja se mejoraba bastante de su pelo. Entonces, continuando con la melanina, en el lugar en donde vivimos nosotros, Colombia, el fototipo normal, el fototipo, digamos, original, el cual evolucionó y se adaptó para nuestro tipo de sol, es este, que esa es una foto de unos niños en la Sierra Nevada de Santa Marta de la población Kogi, que también alguna vez tuve la oportunidad de hacer una brigada ya tratando de buscar patología oftalmológica en aras de hacer ya después una brigada grande con los docentes, con una gran cantidad de personas, y después de estar 2 semanas allá y recorrer todos estos pueblos indígenas en la reserva de ellos, se encontró que no había patología oftalmológica, simplemente no había. No había terigio, no había catarata, o eventualmente se encontró una persona que tenía. Entonces no vale la pena hacer una brigada. Luego cuando volví a Bogotá, me dijeron, me dijeron simplemente, mis profesores me dijeron, no es imposible, es simplemente imposible que esas comunidades que no tienen ningún tipo de elementos de protección o algo, no tengan patología oftalmológica. Vuelva. Y volví. Entonces estuve otras 2 semanas en otras comunidades más alejadas arriba en la montaña, en la Sierra Nevada, y los resultados fueron muy parecidos. 800 personas tamizadas y no se encontró patología oftalmológica. Entonces, ese es el fototipo original de esas poblaciones que inicialmente venían de Asia y que llevan viviendo aquí en Colombia desde más o menos el año 10.000 antes de Cristo hasta hace poco realmente. Y que a hoy, por cuestiones migratorias y por otras razones, solamente restan el 4% de estas poblaciones originales con este tipo de fototipo. Gracias a, como todos sabemos, a este señor Cristóbal Colón, que gracias a él se lograron las migraciones que genéticamente no estaban adaptadas para este sol. Entonces, esto, digamos, hay que darle al capítulo de la melanina. Y vamos ahora a la segunda parte, que es de pronto la parte más interesante porque es la parte que ya trata específicamente de la atmósfera, de qué tiene que ver la atmósfera en cuanto a la protección que tenemos que tener nosotros. Vamos a comenzar hablando de la relación entre el ecuador y el concepto del ángulo solar. El ángulo solar aquí donde vivimos eh, um, es muy, como que no le ponemos mucho cuidado porque el ángulo solar es muy único, es como el mismo ángulo solar todo el año. Siempre sabemos que el sol sale por el oriente, a las 12 del día está encima de nuestras cabezas y después se oculta por el occidente, exactamente pasándonos un arco por encima. Pero cuando uno viaja fuera de Colombia, se encuentra que eso no es así. Entonces, y también como ese ángulo solar va a definir unas líneas que están muy bien definidas a 23 grados por encima del Ecuador y a 23 grados por debajo del Ecuador. Esas dos líneas aquí están en color amarillo, son los famosos trópicos. Y todo lo que está entre estas dos líneas es la línea tropical.
Entonces, y esos 23 no es simplemente porque alguien dijo que sea 23, sino que hay una razón específica astronómica para que el ángulo sea 23. Entonces, todo lo que esté dentro de este espacio se va a llamar el trópico y las cantidades de radiación solar van a ser muy altas debido a que el ángulo solar se va a mantener muy constante. Y vamos a ponerlo acá. Si tenemos que estamos en el ecuador puro, digamos en el ángulo cero del planeta, encontraríamos la imagen donde el Sol lo tenemos justo encima. En ese lado, como ustedes pueden ver, la línea que tienen que cruzar los fotones, el espacio que tienen que cruzar los fotones, es una atmósfera más delgada que cuando el Sol se encuentra en un ángulo diferente, como que el Sol estuviera más acostado. Por eso ustedes saben, el Sol de mediodía quema más que el Sol de las 8 de la mañana o de las 4 de la tarde. Pero hay países como ustedes, los que han tenido oportunidad de ver el Sol en otros países, el Sol en muchos países no llega a estar justo encima de las cabezas en invierno, pasa por un lado. Y eso permite que la cantidad de radiación solar sea muy poca. Y eso explica en últimas también las temporadas, las estaciones. Y ese concepto de ángulo solar es muy importante, porque únicamente los países ecuatoriales van a poder tener al mediodía el Sol justo encima, teniendo la menor cantidad de atmósfera posible, y esos fotones, por tanto, van a tener menos filtro natural y van a llegar con mucha más intensidad a la superficie terrestre. Cuando ya entonces sacamos de toda la gran cantidad de países que hay en el planeta, sacamos la lista únicamente de qué países se encuentran no solo en el trópico, sino en el Ecuador, o sea, que su territorio cruce por la línea de 0 grados, nos encontramos que solamente quedan estos países en todo el planeta, no hay más. Vamos entonces a meternos un poco más en el tema de la atmósfera. Esta es una imagen que la tenemos siempre, que es la que se toma desde el espacio, desde la estación espacial. Y esto realmente está muy, muy cerca a la Tierra. Esto está más o menos a unos 200 kilómetros apenas. Es decir, la distancia que uno recorre, por ejemplo, de aquí a Ibagué, esa es la misma distancia que está la Estación Espacial Internacional tomando esta foto. Es decir, que con solamente 200 kilómetros encima, hacia arriba, ya hemos perdido toda la atmósfera. Simplemente no hay atmósfera. Y con estas imágenes, como las vemos, imaginamos intuitivamente que la atmósfera existe y en un momento dado la atmósfera desaparece. Es lo que nos imaginaríamos si fuéramos astronautas, si fuéramos la primera vez que viajamos. Vamos viendo cómo la atmósfera está presente y muy rápidamente la atmósfera se pierde, que sería como está aquí graficado. La representación intuitiva a la izquierda de cómo uno se imagina que es la atmósfera y la representación real, donde la atmósfera verdaderamente es un degradé. Es decir, que justo cuando uno comienza a subir es muy poco, muy pocos metros, ya comienza a haber un degradé y comienza a haber disminución en la densidad de la atmósfera. ¿Y por qué? Pues porque la atmósfera está pegada al planeta por la gravedad. Entonces, en la medida en que se va alejando un poco la gravedad junta la presión atmosférica justamente y junta todas esas partículas con más presión, por lo menos en la parte de abajo. Muy bien, entonces ya con esta idea de que la atmósfera es un degradé realmente y que no hay una línea donde se acabe la atmósfera, entonces se pregunta a uno, bueno, pero entonces ¿en dónde termina? Uno se imagina, de lo que le dicen a uno es que la atmósfera como tal mide 50 kilómetros. 50 kilómetros es muy poco. Creo que es como la distancia de aquí a Zipaquirá, creo, un poco más de pronto. Es muy poco. Entonces, pero cuando uno la va a mirar en el otro sentido, pues ya no hay una línea clara donde uno diga que la atmósfera termina. ¿Esto qué implicación tiene? Porque uno se imagina que eso aplica de pronto para los aviones, el hecho de que la atmósfera esté en degradé y que solamente altitudes muy importantes ya comienza a sentirse ese degradé, pero realmente no. Realmente cuando uno hace una comparación entre esa altitud y preguntarnos, bueno, ¿a qué altitud estoy aquí, en esta parte de Colombia? ¿Qué atmósfera tengo o qué atmósfera ya he perdido? Entonces vamos a hacer la gráfica comparativa. Entonces, como aquí lo podemos ver, aquí está el degradé. Y ya en los últimos, ya miren ustedes, 30.000 metros apenas, es decir, apenas 30 kilómetros, que es la distancia de pronto de aquí a Cajicá, de pronto, un poquito más, ya se ha perdido casi el 99% de la atmósfera. Entonces vamos a comenzar a ubicar aquí algunas ciudades, algunos lugares ya que conozcamos todos. Este punto azul representa la,
la ubicación de la mayoría de las ciudades del planeta. Recordemos que las ciudades del planeta surgieron siempre al lado del mar o al lado de un río importante. Entonces, la gran cantidad de personas de este planeta viven por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Pero si comenzamos a mirar a Colombia, tenemos, por ejemplo, este punto verde. Y este punto verde tenemos toda esta cantidad de ciudades que están todavía en un clima que ni siquiera consideramos tierra fría. Es como templado, todas esas ciudades. Estamos hablando más o menos entre los 1000 a los 1500 metros, 1600 de pronto. Y ya en estas ciudades ya tenemos solamente 8 millones de personas viviendo eh, en este nivel. Y si miramos entonces qué atmósfera les quedan a esas personas, ya han perdido más o menos el 18% de la atmósfera. Sigamos subiendo. Vámonos aquí a este punto naranja. Este punto naranja son otro gran cantidad de ciudades. Sin tener en cuenta las áreas rurales, solamente la gente que vive en las ciudades. Tenemos 11 millones de personas viviendo en estas ciudades. Y miren cómo ya aquí tenemos una pérdida de la atmósfera, que esto es una barbaridad. O sea, esto es una cosa, cuando yo encontré esto, dije, esto no puede ser que esté pasando. Y es que hemos perdido casi el 30% de la atmósfera, es decir, del filtro natural. Y además que la atmósfera más importante está abajo, porque es la, como ustedes vieron, la que está más concentrada está abajo. Entonces ya la perdimos. Y eso nos comienza a explicar ya muchas cosas. Si seguimos subiendo, tenemos, por ejemplo, este punto importante de Colombia, que es uno de los picos más altos. No es el más alto, pero es uno de los más altos, que queda en el Nevado del Cocuy, que es el Cerro Pan de Azúcar. Y esa es, por ejemplo, una foto en la cumbre de ese Pan de Azúcar a las que podrían ser, por eso serían las 11 de la mañana. Y se nota simplemente en una montaña de esas que no son tan altas realmente, comparada con las de otras partes del mundo, que a las 11 de la mañana uno mira hacia arriba y no se ve tan azul, se ve un azul muy oscuro. Y justo en lo que es el cenit, justo encima de uno, eh, se ve un azul ya tan oscuro que parece casi negro. Es decir, lo que hablábamos, justo encima de la cabeza de uno, la atmósfera es muy delgada y aquí en este punto ya se ha perdido el 45% de la atmósfera. En una montaña muy normal que el Pan de Azúcar, curiosamente, está esta cumbre a la altura, por ejemplo, del campamento base del Everest. Muy bien, sigamos subiendo entonces, como ya para hacernos una idea de ya lugares más altos. La misma cumbre del Everest, por ejemplo. Aquí ya se ha perdido casi el 70% de la atmósfera. Por eso es que la mayoría de personas que llegan a la cumbre lo hacen con oxígeno, porque así la presión de oxígeno es extremadamente baja. Si seguimos subiendo, vamos a encontrar los vuelos comerciales, los aviones en los que todos hemos montado, están volando a esta altitud en donde ya se ha perdido el 85% de la atmósfera. Y eso lo hacen para que esa atmósfera tan delgada no genere tanta fricción y de esa manera el vuelo sea más eficiente, eh, con menos turbulencia y también más barato en el gasto de gasolina. Y por último, pongamos acá el récord aeronáutico, que es lo más alto que ha podido llegar a un avión, pues al 99%, porque ya por encima de esto ya no habría moléculas sobre las cuales las alas se puedan sustentar. Pero eso sería como toda la cuestión. Y miren cómo las ciudades realmente se encuentran, nuestras ciudades, en un lugar bastante ya complejo. Muy bien. Entonces, si ya tenemos nuestra gráfica, nuestra banda tropical, y además a esto, encima le graficamos la curva o el mapa de elevaciones, entonces nos encontramos con esto que es muy curioso, que en nuestros países, por lo menos en Colombia, no solo estamos en el trópico, que nos da mucho sol, sino que también estamos gracias a la cordillera de los Andes, estamos en unas elevaciones que no son comunes. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte tropical de África, hay algunas zonas un poco elevadas, hacia la parte de Etiopía de pronto, un poco elevadas, y si nos vamos ya a la parte del Asia tropical, cero, no tienen prácticamente montañas de más de 2000 metros. Entonces, la lista de países que tienen estos niveles de radiación solar tan altos se nos comienza a reducir. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar de un concepto muy importante que es el índice ultravioleta. El índice ultravioleta ya es una medida no específica, digamos, del UV-ómetro industrial que nos da el nivel de radiación en energía en joules, sino ya una cosa aplicable a la parte clínica. Entonces, como siempre, y como hablamos con los residentes, esta gráfica
siempre la usamos durante todo el año en todas las charlas porque esta gráfica nos rige todo. Y es cómo es la clasificación de los fotones, digamos, que es el espectro electromagnético. Entonces, si ubicamos el espectro visible, que es el que todos conocemos, entonces lo tenemos que se termina más o menos en 400 nanómetros. Debajo de él, el ultravioleta, como todos sabemos, pero debajo de él ya tenemos los rayos X. Y todos sabemos como médicos la, la, lo peligrosos que son los rayos X en el sentido de la cantidad de energía que tienen. Que ya estas energías ya se les llama radiación ionizante y por eso los rayos X pueden producir cánceres o pueden producir quemaduras muy graves. Y debajo de los rayos X, ya pegado, estarán los rayos gamma. Que los rayos gamma, pues ya son el máximo del espectro en cuanto a energía y en cuanto a radiación. Entonces, es como para que ustedes puedan ver que los rayos ultravioleta están justo en la escala pegados a los rayos X en cuanto a nivel energético. Y para ver también la energía, vamos a ver, nos dicen que un solo fotón de ultravioleta A, que es el ultravioleta más común, tiene esta cantidad de energía, que es muy, muy baja. Miren que es a la menos 19. Pero un joule, que representaría más o menos un trillón de estos fotones UVA, es igual a recibir un pelotazo. Es la misma energía que hay en una pelota de tenis, andando a 22 kilómetros por hora. Es decir, si ustedes reciben un pelotazo de una bola de tenis, la energía que hay en esa bola de tenis es parecida o es la misma a la que habrán en un trillón de fotones de ultravioleta A. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que un trillón de fotones de ultravioleta A son muchos. Sí, pero ¿cuántas horas al día se expone uno o la gente o los pacientes? Por cuántos y al mes y al año, y ahí ya se comienzan a ver los efectos nocivos, traumáticos, físicos de esto. Muy bien. Esta clasificación del índice ultravioleta ya es tratar de llevar la escala, pero a qué tanto nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque el ultravioleta A, si bien es lo que más nos llega a la superficie, es el menos nocivo de todos los ultravioletas. Luego sigue el B, que es el típico, o se le llama ultravioleta eritematógeno, porque nos pone la piel roja. Y luego seguiría el C, que le podríamos llamar el ultravioleta cancerígeno. Entonces, el A, que es el que más nos llega, es, digamos, el menos nocivo de los tres. El B es el medio nocivo, pero nos llega en concentración media. Y el C, que es el más nocivo, ya luego de eso viene el rayos X, el C, que es el más nocivo, nos llega afortunadamente en concentraciones muy bajas o a veces cero, gracias a la capa de ozono. Y basado en eso, en esa compensación de qué tanto nos llega y qué tanto daño nos hace, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos relacionados ambientales, relacionados a ella, generaron esa escala, que es una escala ya sencilla de entender para la gente, en donde cuando a la gente le digan el número, que es un número que va de 1 a 14, la gente ya puede saber cómo se debe proteger. Entonces la OMS desde hace mucho tiempo dice esto, eh, y es que si el índice ultravioleta está entre 1 y 2, la persona puede salir sin nada. O sea, podemos estar en la calle o en la playa, donde sea, sin gafas, sin sombrero, sin nada, sin ropa. Pero ya por encima de 3, 4, 5, ya miren las recomendaciones. Se requiere gafas, sombrero y manga larga. Entonces, y ya cuando estamos en estas muy altas, por encima de 8, además se recomienda no exponerse al sol, es decir, mantenerse además de esto en la sombra. Y cuando miramos esa parte, ya el mapa de índice ultravioleta distribuido en todo el planeta, nos encontramos que obviamente la zona tropical tiene índices muy altos, pero quiero que miren la zona de los Andes. Toda la cordillera de los Andes está ya en los índices extremos. Y así es, cuando uno se mete en las páginas de internet meteorológicas que hablan del índice ultravioleta para Bogotá, para el momento dado, para ese día, entonces sale la temperatura, el pronóstico de lluvias y sale el índice ultravioleta abajo. Y en Bogotá, por lo general, y en Bogotá y en toda Colombia, es 14. Si está medio nubado, nos da 12, nos da 10, pero jamás nos vamos a encontrar un índice ultravioleta por debajo de 6, a menos que esté ya lloviendo unas condiciones muy altas. Entonces, vamos asimismo a hacer una comparación entre los mapas de elevación de un país, el más poblado del mundo como este que es China, y el mapa de densidad poblacional. Entonces, elevaciones versus densidad poblacional. Entonces, este es el mapa de elevaciones de China. Entonces, como pueden ustedes ver, hacia la derecha está más bajo, que es hacia el mar,
y hacia la izquierda está mucho más alto, que es hacia los Himalayas. Pero miren dónde vive la gente en China. La gente vive en la parte baja. Entonces los índices ultravioleta de la población aquí en China es muy bajo, realmente. Ahora vámonos a Colombia. Ese es el mapa de elevaciones, el que todos conocemos de la primaria. Y vamos a montarle encima el mapa de población. En Colombia, las ciudades fueron fundadas en las montañas, porque seguramente las ciudades fueron fundadas por los conquistadores españoles y el clima les pareció mucho más agradable en las montañas, y por eso es que la mayoría de los colombianos viven agrupados acá en esta parte, y por eso es que se sigue exponiendo la hipótesis de por qué en Colombia hay tanta patología oftalmológica. Siendo así, de toda la lista de ciudades de países ecuatoriales, nos queda que solamente Colombia y Ecuador tienen, que son ecuatoriales, pero que además tienen sus ciudades en lugares elevados. Bien, y ya cuando uno grafica de pronto las 60 ciudades más grandes y más elevadas, grandes y elevadas, entonces se encuentra uno con cosas como, por ejemplo, Ciudad de México, que es mucho más grande que Bogotá, pero está a 2.000 metros. Entonces no alcanza a tener ese nivel de altitud. Y Bogotá, que tenemos 8 o 10 millones de personas viviendo a 2.600 metros. Y el lema de Bogotá de 2.600 metros más cerca de las estrellas es cierto, está a 2.100 metros más cerca del Sol, no de las estrellas, del Sol. Y eso es lo que nos explica una gran cantidad de patologías acá. Entonces, ya habiendo expuesto esto, vamos a avanzar aquí para ver ya en estos resultados de lo que pude alcanzar a medir en cuanto a ultravioleta A y B, qué es lo que tenemos, cómo es la cantidad de A y B que tenemos. Y lo podemos dividir en dos sectores de Colombia, lo que llamamos aquí tierra caliente, que son los lugares por debajo de 500 metros, en donde hay unas concentraciones o unas cantidades de ultravioleta A importantes, de 13 milivatios por metro cuadrado, y un ultravioleta B que más o menos no es tan alto. Entonces, ¿por qué? Porque está toda la atmósfera filtrando estos dos tipos de rayos. Está toda la atmósfera en pleno. Eh, pero está el problema que en Colombia estos lugares tienen tiempos de exposición mayores porque el nivel de nubosidad es mucho más bajo en tierra caliente, y también la cantidad de montañas es menor, entonces el sol alumbra desde todas las partes del horizonte a las personas. Por otro lado, tenemos lo que llamamos tierra fría en Colombia, que es por encima de 2.500 metros, y esos son los resultados de ultravioleta A. Y es que es mucho mayor el ultravioleta A, pero no tanto como el B. El B casi que se triplica. Y esta gráfica explica un fenómeno tan sencillo como que aquí en Colombia la gente no se broncea. Aquí perdón, en Bogotá la gente no se broncea, sino que la gente se quema, porque el nivel de ultravioleta es tan alto que los melanocitos no pueden manejar toda esta cantidad de energía y lo que hacen es entrar ellos en apoptosis. Diferente a cuando la gente vive en tierra caliente, con unos niveles altos pero manejables, entonces lo que hace el meloncito es que prolifera y se estimula. Y las personas lo dicen cuando cambian de ciudad, que cambia también su color de piel un poco. Muy bien. ¿Cómo se aplica esto? Esto se aplicaría ya finalmente a que si simplemente con el hecho de que la gente utilice una protección ultravioleta básica, podemos lograr esto. Y es que estas entidades que están en rojo tendríamos erradicación. Erradicación, es decir, no existiría como la viruela, doctores. Simplemente no existe. Y los médicos que antes vivían de atender pacientes con viruela simplemente ya tienen que dedicarse a otra cosa, porque ya la enfermedad desaparece. Ya los que están en azul ya podrían disminuir porque también hay un impacto en la catarata debido a que el ultravioleta A alcanza a llegar al cristalino, no es absorbido todo por la córnea, entonces se disminuiría de manera importante la catarata, y de ahí para allá otras entidades como el ojo seco, que el ojo seco claramente es la entidad oftalmológica más prevalente, y la disfunción de meiomio, que va de segundo. Por ejemplo, el terigio, que es la patología quirúrgica más prevalente en Colombia, y luego la catarata. Entonces aquí ya tenemos casi que el 80% de la oftalmología. ¿Hasta qué punto? Al punto en que de pronto no toca operar nunca ningún terigio, y todo eso que nos gusta hacer como operar tanto, de pronto no lo tengamos que hacer ni siquiera. Y obviamente quedan también las preguntas que están en blanco, que no se han estudiado y que puede que no haya ninguna relación,
pero la relación, por ejemplo, con el dolor ocular crónico. Es decir, no se ha estudiado cuál es el efecto del UVA en el iris, porque ya sabemos que sí nos llega ultravioleta al iris. Y seguramente el iris lo absorbe muy bien por su pigmento, pero eso no se ha estudiado bien. Y la otra cosa es cuál es la relación o cuál es el daño o el efecto, porque puede de pronto ser algo benéfico entre el ultravioleta y el trabéculo, porque el trabéculo claramente es irradiado por ultravioleta, y así también con el glaucoma. ¿Será que no hay ninguna relación? ¿Será que aumenta la presión ocular esa exposición? O por el contrario, ¿será que mejora el glaucoma? Simplemente no lo sabemos porque no se ha investigado. Eh, y yo creo que hacia allá es donde se tiene que buscar el tema de investigación. No eventualmente hacia buscar un medicamento que baje la presión intraocular, porque pues eso está muy bien, pero qué chévere sería que ni siquiera tuviéramos que usar medicamentos para nada. Muy bien, entonces, esa es como la introducción o la cosa general con respecto a esto. Y ya para finalizar, entonces nos queda, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para protegernos del ultravioleta? Y yo tengo esta frase, eh, que es como la conclusión final, que es una frase un poco fuerte, pero es que toda persona que tenga exposición ultravioleta sin protección está condenada a la enfermedad ocular. Por eso cuando un paciente llega a la consulta y dice que los ojos me arden, yo digo, sí, sí, es que le tienen que arder. Si usted no utiliza gafas desde hace 40 años y usted sale al sol normalmente en la vida normal, pues le tienen que arder. Eh, yo lo pienso siempre, pero obviamente eso no está en la parte de que las personas lo sepan, al punto que la gente se ponga la protección. Eh, ¿Por qué? Porque realmente la protección ultravioleta con gafas es la única manera para poder proteger el ojo. Otro tipo de protecciones, como por ejemplo lo que va en la cabeza, como un sombrero, como una cachucha, no alcanza, protege un poco, pero más que todo la piel de la frente y la piel que está bajo el sombrero, pero no los ojos. Em, porque no solamente porque estar en la sombra no necesariamente va a evitar la quemadura. Entonces, realmente la única manera que se puede lograr protección es con gafas. Algún laboratorio en Colombia está promocionando algunas gotas que tienen filtro UV, es decir, tienen moléculas que atrapan el UV en las gotas, pero solo es el UVB y no hay estudios que digan que eso puede prevenir el terigio. Y el costo-beneficio de estar aplicando gotas cada 4 horas por toda la vida es muy alto con respecto a el simple uso de unas gafas. Y ya para finalizar, algunas precisiones como para tener de aquí en adelante en cuanto a uno preguntarse, bueno, pero ¿qué gafas utilizo? ¿Qué gafas le recomiendo a mi familia, a la gente, a los pacientes? Y es lo primero, el filtro ultravioleta no depende del color del lente. Uno también piensa intuitivamente que cuando tienen el color oscuro, también tienen el filtro ultravioleta. Y eso no es así. El filtro, cuando está oscuro, simplemente está filtrando eso, es decir, la luz visible, hasta 400. Pero como el ultravioleta es invisible para nosotros, no hay manera que podamos correlacionar el color del lente eh, con el nivel de filtración ultravioleta. Entonces se pueden encontrar gafas ultravioleta con el filtro de 99% de filtración UV en transparentes o en oscuras o en aquellas que se conviertan de transparentes a oscuras, o sea, es decir, no importa. Segundo concepto, el filtro ultravioleta no es costoso, no lo es verdaderamente y puede estar presente en cualquier tipo de lente, es decir, que son progresivas, que son bifocales, lo mismo, que son las que sean. Y eso es una cosa que para la humanidad por lo menos es muy buena y es que realmente la fabricación de esas moléculas industriales que pueden bloquear el ultravioleta es muy barato, porque son moléculas que en últimas vienen del petróleo y a nivel industrial se pueden fabricar a un precio muy bajo con unos niveles de filtración del 99%. Entonces aquí hay que desmitificar la segunda cosa, que aquí desafortunadamente la industria a veces vende que cuando las gafas no son costosas o no se les invierte un valor alto a las gafas, el filtro no es bueno. Y esto yo creo que eh, eso es casi para mí como un atentado contra la humanidad, que se permite ese tipo de publicidad engañosa. Eh, Porque unas gafas que yo las he podido ver desde 10.000 pesos, ahorita se las voy a mostrar, pueden filtrar el ultravioleta 100%. Eh, no quiere decir que las gafas, de cualquier tipo de gafas, puedan filtrar el ultravioleta. Hay algunas que pueden costar 1.000.000 de pesos y no tener el filtro.
Entonces, ¿cómo hace uno para saber? O para saber si sí o si no, realmente no se puede. Solo se puede con los uveómetros clínicos que están en los consultorios y como no lo tenemos todas las personas a la mano eso, entonces con el fabricante. Si el fabricante o el vendedor es de confianza, porque es una marca, incluso un supermercado, una tienda de cadena, una marca incluso que es de ropa, que no es una marca de gafas, pero ellos certifican el filtro, deben tener la certificación. Y el otro concepto, que fotocromático, es decir, lentes que cambian de color con el sol, de transparentes a oscuros, no es igual al filtro ultravioleta. Y aquí en eso también es una de las cosas, desde mi punto de vista, de publicidad engañosa de la industria, en donde la gente no le dicen directamente, pero les mantiene la idea de que sí, de que como la gente ve que las gafas se transformaron al salir al sol, la gente siente el filtro se activó, la gafa detectó ultravioleta y se activó y me está protegiendo. Realmente no es así. Lo que hace el fotocromático es, si es verdad que siente el UV, pero esas moléculas que absorben ese UV lo que hacen es filtrar luz visible. Por eso las gafas las vemos que se convierten en oscuras. Entonces, ¿qué diferencia de protección hay entre unas gafas fotocromáticas con la marca, que la digo abiertamente, Transitions, que es la marca más usada y la que desafortunadamente más maneja estos conceptos de publicidad engañosa? Aunque digo, no lo hacen directamente, no lo hacen directamente, pero lo aprovechan eso. ¿Por qué? Porque el 100% de los pacientes que yo veo y que yo atiendo me dicen eso. Pero es que, doctor, las gafas se transforman y el paciente siente eso, que se activa el filtro UV. Entonces, volviendo a la pregunta, unas gafas Transitions comparadas en protección con respecto a unas gafas ya oscuras de sol, normales, con filtro UV ambas, la protección es igual. Es exactamente igual. Entonces, ¿qué ventaja tiene Transitions? Pues está muy bien, en el sentido de que la persona quiera que se transformen y no se las tenga que cambiar de pronto de unas a otras, y está bien, pero el filtro es el mismo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que tengo aquí de gafas son algunas que utilizo a veces, como por ejemplo, esas. No sé si ustedes puedan ver mi video, el mío en este momento solo ven la pantalla. Solo la pantalla, Doc. Ah, ok. Pero no, mentira, ya salió tu cámara. ¿Ya me veo yo? Sí. Ok. Esas gafas, por ejemplo. Esas gafas son transparentes. Y esas gafas son marca 3M, que es una marca absolutamente reconocida mundialmente. Y esas gafas además son de seguridad, porque son a prueba de impactos. Entonces, también para el trauma, que es otro capítulo de prevención inmenso, también protegen. Y esas gafas cuestan en cualquier ferretería entre 10.000 a 12.000 pesos. Entonces, la conclusión mía es que si los colombianos, así como la cultura desde hace 200 años, o de hace 400 o 500 años que comenzó a cambiar la cultura colombiana, eh, que antes los indígenas no se ponían zapatos y ahora los colombianos sí nos ponemos zapatos, si nos pusiéramos gafas a sí mismo, simplemente tendríamos esto. Tendríamos que no existiría el pterigio, no existiría la cirugía de pterigio, no existiría toda esta cantidad de patologías que vimos. Y ese yo creo que es el mensaje final, que todo tratamiento, o ya sea preventivo o terapéutico oftalmológico, especialmente para superficie, un ojo seco, una conjuntivitis alérgica, eh, una disfunción de bibomio, tiene que comenzar con esto, con protección ultravioleta siempre en la calle. Y con eso entonces termino y, y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo, Sí, adelante. Doc, una pregunta. ¿Cómo, o sea, viendo como lo que vimos de fisiología de cristalino y lo que ya conocemos, cómo la radiación ultravioleta puede generar catarata? O sea, causaría como una alteración a nivel del epitelio, de la cápsula, del núcleo. ¿Cómo sería como ese proceso? O sea, porque si se tienen claro en digamos, en la superficie, en el terigio, en la conjuntiva, pero en el cristalino, al ser, digamos, una estructura mucho más interna y que, pues sí, tiene, como usted mencionaba, el filtro de la córnea y que no permite como el paso tanto de ultravioleta, ¿cómo afectaría al cristalino para que en un futuro, pues, un paciente desarrolle una catarata? Es verdad. Cuando yo era residente,
lo mismo, cuando yo era residente, uno como que lee las cosas obvias y las pasa por alto. Entonces uno dice, ya, eso está dado porque sí, entonces uno sigue hacia temas importantes, que es lo que a uno le interesa. Uno le interesa el láser, uno le interesa la cirugía, uno le interesa lo más avanzado. Entonces, cuando yo leí esa parte, para mí era muy claro que la córnea absorbía el ultravioleta. Todo, fin, ya fin de la historia. Eso es lo que yo pensaba. Pero ya cuando uno se mete más profundo y le da como clic ahí, se mete uno ahí en ese camino, uno encuentra que la córnea verdaderamente solo puede absorber el ultravioleta B. Y el A lo deja pasar bastante. Lo deja pasar bastante. Es decir, el filtro normal que tiene la córnea solamente absorbe el B. De manera que el iris, el cristalino, es irradiado por el ultravioleta A como si no hubiera nada. Haciendo el paralelo con su pregunta, entonces, claro, sabemos que en la córnea, pues lo que pasa es que llega el ultravioleta A típicamente, o el B también, y daña la célula madre limbar. Sabemos que esa es la célula target y simplemente lo que hace es matarla. Y matar también las células que están alrededor, exigiéndole a ella mucha más mitosis hasta que ya no tiene más capacidad mitótica y la célula simplemente se muere y pues ahí viene el terigio. Hasta ahí ya está claro. En el cristalino, entonces, no está tampoco muy claro, pero no es directamente con respecto a las células epiteliales porque ellas son también muy transparentes, sino que es al grueso del cristalino, es decir, a lo que más tiene volumen en el cristalino. Y por tanto nos referimos a la proteína cristalinina, que todas las células del cristalino están repletas por dentro de esa célula, desde esa proteína de cristalinina. Entonces es la proteína de cristalinina en su estructura molecular la que tiene la capacidad de absorber el B. Y el B queda entonces absorbido en el cristalino. De manera que el cristalino también es el filtro de la retina, porque en la retina sí no llega nada. En la retina no llega ni el A ni el B. A la retina no llega ¿qué? El azul y el rojo y el verde, bueno, y el ultravioleta y el infrarrojo, que ese sí también lo deja pasar todo. Pero llega el azul hasta ahí. Ahora bien, con la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la interacción? ¿Cuál es la interacción exacta ya entre el fotón para que produzca esto? No se conoce muy bien. Además, porque como ustedes saben, el ultravioleta no es, digamos, el único causante de la catarata. Por eso no lo puse en el número de esto de los rojos. Es decir, no podemos decir tampoco que vamos a erradicar la catarata del mundo, desafortunadamente, con gafas. ¿Por qué? Porque hay otros elementos ahí también que intervienen en la formación de la catarata, que tienen que ver ya es con la homeostasis del humor acuoso, que es humor acuoso, que es la pecera donde vive el cristalino, que es el pez, y donde él se nutre, tiene que estar perfecto. Es decir, tiene que tener el azúcar del humor acuoso perfecto. No tienen que haber disueltos tóxicos en ese humor acuoso. Dentro de ellos entonces está el humo del cigarrillo, el humo del diésel, que es, últimamente ya he llegado a pensar que el diésel es de los grandes catástrofes de la humanidad, es el diésel, con respecto a la salud por lo menos. U otras enfermedades, que la hipertensión, que la hipercolesterolemia. Entonces hay elementos que afectan la homeostasis del humor acuoso y al estar alterada se afecta también la homeostasis del cristalino y que migran esas sustancias tóxicas eventualmente adentro del cristalino y ya es el UV el que puede ayudar a aportar la energía para que comiencen esas proteínas más esos otros elementos a generar lo que llamamos la opacidad. Y es que las proteínas dejen de ser transparentes, se comiencen a aglutinar de manera patológica y uno lo ve en la catarata. La catarata, el cristalino se pone duro y el cristalino se pone opaco. Entonces, esa es la otra gran parte. Si quisiéramos también erradicar la catarata y no tener que volver a operar una catarata nunca más en la vida, tenemos que irnos a la parte también de qué está comiendo la gente, qué está respirando la gente, qué agua está tomando la gente. Pero obviamente una parte importante es esa energía que le aporta la energía a esas reacciones químicas de aglutinación y que se depositen esas cristalininas. Gracias, Doc. Vale, súper. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, doctor, Sí, adelante. no me quedó muy claro el tema que vimos al principio, pues de la ausencia de patologías en la población COVID. ¿Esto también aplicaría para tipo regiones africanas de la línea ecuatorial? O sea, tampoco valdría la pena, por así decirlo, brigadas en esta zona, porque es que no me quedó muy claro si es un conjunto combinado tipo altura más melanina o si solo es el tema de la melanina.
Sí, realmente esos hallazgos que encontramos de estas brigadas previas de tamizaje que yo pude estar allá con ellos en esto, realmente nunca encontramos la causa de por qué estas comunidades no tenían patología oftalmológica como importante. De pronto había por ahí un terigio, un grado bajo, pero nada que requiriera cirugía. Entonces, no quedó muy claro, no quedó muy claro. Y miren que tampoco se investigó, porque se dejó así. Y, y por lo mismo, porque siempre nuestra idea como médicos es, tenemos que operar, tenemos que ir a curar, ¿no? Entonces, eso podría ser una cosa de investigación, decir, hombre, a estas personas, ¿por qué no le dan, por qué no les da por lo menos terigio? Ya con eso sería una cuestión muy importante para saber. Nunca se supo. Y ya con respecto a tu pregunta, la parte africana ecuatorial, eh, no lo sé allá en África, pero aquí tenemos las poblaciones negras que viven también en esa zona ecuatorial y esto, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar como oftalmólogo y también como rural en el Chocó y, y realmente uno sí ve claramente que la prevalencia de terigio es mucho más baja. Y uno lo puede ver a simple vista en la lámpara de hendidura cuando uno examina a un paciente negro, tienen pigmento en la conjuntiva en cantidades importantes. En cambio, la gente blanca no hace con facilidad pigmento en la conjuntiva. Entonces, eso claramente hace ese pigmento en la conjuntiva una protección de las células limbares profundas y eso sí claramente se ve con los niveles de terigio mucho más bajos en esas poblaciones afrodescendientes. Gracias, doctor. Vale. Bueno, Doctor, sí, yo también, pues una última pregunta como sí, no, más las que de necesiten. dato curioso. Como preguntar si de pronto el agotamiento de la capa de ozono nos puede afectar directamente acá en Colombia, pues teniendo todo en cuenta todo lo que ya vimos con respecto a la altura y pues lo que estamos en la línea ecuatorial con respecto pues a la patología ocular, si puede aumentar la incidencia, la prevalencia de la enfermedad. Hmm. Sí, eso es un capítulo muy interesante, el tema del ozono, porque realmente lo que se tiene entendido es que el ozono principalmente es para bloquear el ultravioleta C. Estamos hablando del C, que es el peor de todos, el cancerígeno, y en ese punto no lo pude investigar, porque el UV-ómetro que yo tengo solamente mide A y tocó hacerles unas modificaciones con otros filtros para que lograra medir el B, pero no mide C, no tiene capacidad de medir ultravioleta C. Entonces yo por lo menos no lo pude medir. Y los medidores, los sensores de ultravioleta C en general son mucho más caros, pero lo que tengo entendido es que en Colombia no hay como tal alteraciones grandes en la capa de ozono. Los agujeros en la capa de ozono típicamente están, afortunadamente para la humanidad, en los polos. Bueno, afortunadamente, pues, digamos, para la humanidad en el sentido en que no nos está cayendo directamente a las personas, sino que está más en los polos, entonces tiene más que ver es con el derretimiento allá de los glaciares, en la parte del Ártico, de la Antártica, pero no directamente con eso. Obviamente queda también la pregunta de, no se ha medido, porque lo damos por obvio, de pronto pensamos que estamos protegidos y acá no hay, pero valdría la pena ya entidades como el IDEAM, como está leyendo esas cuestiones, si están haciendo estudios con UV-ómetros C para medir la capa de ozono y verdaderamente confirmar que sí la tenemos. Eso también queda ahí, pero en principio en Colombia no tenemos agujeros en la capa de ozono. Doctor, muchas gracias. Vale, vale, con gusto. Germán, yo quisiera comentar sobre la pregunta que hicieron hace un ratico, Sí, eh, que sobre la posición de las personas de raza negra. Eh, Uno, por ejemplo, en nuestra sociedad, todavía ve una asociación, valga la redundancia, en las poblaciones de la costa caribe sobre todo, que pues hoy día, 400 años después de los años 1600, todavía hay mucha más población de raza negra trabajando en trabajos, pues en labores de exposición al sol severa, mucho más poblaciones, más personas de raza negra comparados con las personas de raza pues mestiza y raza blanca. Entonces, eso puede ser un factor de confusión porque lo que dice el doctor, pues uno lo ve a diario y es completamente cierto. Uno ve conjuntivas más sanas a pesar de la exposición al sol en personas de raza negra, gracias a todo lo que acaba de explicar,
comparado con las personas de raza blanca, que pues es más fácil verlas que solamente por practicar deporte o de 20 y pico de años ya tienen pterígeons medianamente avanzados. Sí, sí, eso es cierto, eso es completamente cierto. Y también el tema, lo que hablábamos, yo pienso también que hay elementos que no se han investigado con respecto a lo que es el concepto de la fotosensibilidad. Es decir, cómo alguna molécula que está en el cuerpo de uno reacciona con esa energía que tiene la luz UV, y no es la luz UV la que genera el daño, sino la fotosensibilidad. Es decir, el UV activa esa molécula, sea la que sea, esa molécula cambia y lo que hace es liberar radicales libres. Y son los radicales libres los que van y dañan la célula. Eso también puede pasar en el cristalino, eso también puede pasar en la conjuntiva. Entonces yo también creo que hay una relación muy clara entre la alimentación, es decir, lo que está comiendo la gente en nuestras ciudades, y esto, y la patología también. Que también explicaré un poco la pregunta que hizo la doctora, ¿cómo así que no encontraban patología oftalmológica en esos pacientes y no usan gafas? Entonces, sí, quedan abiertas las puertas a eso. Obviamente son cosas, como les digo, no se investigan, porque no sé por qué no, pero nos podría de pronto llevar a cosas muy interesantes descubrir eso. Sí, Juan. Sí, porque pues hoy día uno todavía podría ver y uno podría preguntarse, pues bueno, yo he visto personas de piel morena o personas de raza bastante negra, y les he visto tremendos pterígeons, como así lo que dice el doctor. Sí, yo le he visto tremendos pterígeons, pero claro, o sea, uno tiene también que correlacionar el tipo de labores que desempeñan. Sí, Y es más común verlos a ellos todavía hoy en día en trabajos con bastante exposición al sol que las personas que son pues, de tez mucho más blanca. exactamente, exactamente, eso es cierto, Juan. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que no más, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.